Cuidado con ese marrón, con su macabre, arriba todo, este perro mayora, este perro mayora. Cuidado con ese marrón, con su macabre, arriba todo, arriba todo, arriba todo. Mayora, cuidado con ese marrón, con su macabre, arriba todo, este perro mayora, este perro mayora. Cuidado con ese marrón, con su macabre, arriba todo, este perro mayora, este perro mayora. Cuidado con ese marrón, con su macabre, arriba todo, arriba todo, arriba todo. Wirio dicen ganga, ataquen bonda, dicen tataíta, dicen gaga. Ya huiza pa' todo, dicen gangulero. Dice que cuenta cheche, dice arriba en ganga, arriba en toto. Dice pa' con licencia, cachanga, carire, soquinacue, pa' con licencia, candiampembe, zambuco. Pa' con licencia, tatabunguiza, pa' con licencia, lucancasa. Pa' con licencia, endoquen, pa' con licencia, cachanca. Dice pa' con licencia, lufuama, dice candiampembe. Dice, va con licencia, dice los propios dicen Musanga, los propios dicen Dimbo, los propios dicen Fumbe, los propios Dimbampa, va con licencia Kisimbi, va con licencia Kindindi, va con licencia Mpunga Mpungo. Dice, va con licencia, los propios dicen Sarabanda, va con licencia Lucero Monte, dice, va con licencia Siete Rayos, Sasi, Mamá Undo, Mamá Kenge, Guatariamba, Quilanga Zonga, Lungoa, Incunianaribe, Sangan Fumbe. En Gusa en Dundo, en Fundencama, Sautica Ungo en Toto, dicen en Ganga Cabuló, dice va con licencia, dice los 9 uñas, los 9 pasos, que Yumba en Fuiri, va con licencia Pafuto, va con licencia Molumbe, va con licencia, dice todo Fumbe, Cuenda Cheche, dicen Bacheche, dicen Kisimusenga, va con licencia Mayanquere, va con licencia Centellando, que licencia 9 Saya, licencia Viento Malongo, Luna Nueva, 7 Saya, dice Careado, dice licencia aquí Masa 4 Vientos, licencia en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia en Zambianpungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga, dicen Zonga, dice va con licencia Lusuano, Tata Lucuayo, dice Mafinda, dice Marihuanga, Musilango, dice lo propio, dicen Guatariamba, Kikoroto tiembla tierra, Tarambele, Bumba Mamba Inquita, Funquila Tata Funde, dice licencia Yambaca Butanseque, licencia Munalongo Inquita, licencia Engueyo Lumba, Inquisimusenga, dice va con licencia, todo cuentan cheche, dicen bacheche, Maurial dicen Fumbe, que son, dicen bacheche. En las trampas o tanguame podemos utilizar el palo Ramón, que agarra bien al espíritu, al enfumbe. También se utiliza para hacer los kini, que se llaman en lengua conga, Guarimbao en Quita, Quitán, Molumyamba en Queto. Todas estas formas primitivas que nosotros podemos ver aquí se remontan a cientos de años atrás, en el tiempo Congo. Cuando hacemos una trampa a un tanguame, a un espíritu principal de un enemigo, también utilizamos el palo yaba, que en lengua conga se llama en casa candiampemba. Ciega al enemigo, está cegando al espíritu para poderlo agarrar. En nuestra enganga no puede faltar el palo jiquí, que fortalece a la enganga con su corazón. Jiquí, llamado en tueque botá, y son utilizados todos estos palos en la enganga. Cuando usted tiene una enganga
que le pone palo de parque. Eso significa de cualquier palo que usted utilice. No puede ser así. Una enganga tiene que llevar los palos necesarios. La enganga también tiene que llevar palo guayacán, que en Congo le dicen yucangua. Es el palo más fuerte del monte. Y por lo tanto, todos estos palos que hemos mencionado, algunos nada más, tienen que tener su enganga. Muchas veces cuando el padrino te iba a hacer una enganga, estando en Cuba, los palos que te pedía, muchas veces te costaba más trabajo encontrarlos. Muchas veces cuando tú ibas a comprarlos o ibas al monte a buscarlos, no los encontrabas. Por lo tanto, esa enganga se quedaba ahí esperando por los palos que verdaderamente lleva una enganga. ¿Qué sucede? Que están utilizando cualquier palo de enganga y entonces son engangas que son engangas de mala sombra, porque son engangas que verdaderamente no están utilizando los huejucos o los palos o los pájaros que lleva o las aves que lleva, y por lo tanto usted está haciendo una enganga, el padrino te está haciendo una enganga de mentira, y eso es lo que está sucediendo. Posiblemente este padrino tampoco tenga la enganga bien hecha, porque la hizo otra persona que no sabe ni ponerle los palos que lleva. Entonces nos encontramos toda esa nebulosa en la red Las Congas del Palo Mayón va a actuar fuera de Cuba. Hoy en día, al hacer una trampa, un tanguame, tenemos que saber muchas cosas. No todos los religiosos ni todos los tatenquisas o todas las yayenquisas saben hacer una trampa. Usted puede ver este video, pero resumidas cuentas, usted no va a poder hacerlo, o tiene que ser muy inteligente o tener tu enganga verdaderamente para poder realizar estos tipos de trabajo que presentamos aquí. Pero claro, estamos dando una idea cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad del Sumunanzo Congo, cómo un gangulero puede coger al enemigo su espíritu, si él lo utilizó, si él tiene en su cordón espiritual un espíritu Congo que utilizó para hacer malas artes, nosotros podemos utilizar este espíritu, cogerlo o separárselo de la persona. Muchas veces lo podemos coger porque utilizó el espíritu que él tiene para hacer daño a otras personas, porque sabemos que los espíritus de luz, eso no lo podemos coger. Siempre cogemos espíritus que están atrasados y que han estado utilizados por el dueño en malas artes, en trabajos malongos, y esto va a traer esas consecuencias al dueño de ese espíritu. ¿Qué sucede? Que estas personas que están en la religión desconocen muchas veces muchas cosas y se enfrentan a cometer errores que después le puede causar que le quiten sus espíritus, ya que existen ganguleros de un gran prestigio, de un gran conocimiento, que puede quitarle su espíritu si éste ha sido utilizado para realizar ensaras malongos. Y muchos religiosos mandan hasta sus propios espíritus, se arriesgan a que le cojan sus espíritus porque manda a sus propios espíritus a hacer daño. Nosotros tenemos una representación de este espíritu que vamos a coger. Este espíritu en vida, este espíritu era santero y también era gangulero. Por lo tanto, esos son los collares que representamos, y como el espíritu es hijo de 7 rayos, pues lo presentamos de esta manera para poder quitar y separar el espíritu a la persona que lo está utilizando para realizar malas artes. Nosotros siempre preguntamos con los chamalongos con conchas de mal, no lo hacemos con otra cosa. Los ganguleros preguntan con conchas de mal, chamalongo, y es así como el gangulero puede preguntar, no con chapita ni con signito que le ponen, nada de eso.
La representación que vemos ahumado en el tilón o en el plato representa el Entoto Yaca, que es la tierra de este Munanso Congo. Por lo tanto, estos signos que utilizamos son para hacer un tanguame, una trampa a ese espíritu. Claro que para hacer esa trampa tenemos que tener un mocho de tabaco que fumó la persona. Por eso que los padrinos siempre, cuando llega alguien nuevo que los raya, un pino nuevo, que le da una enzunga, como esa persona no sabe la trampa que le pueden hacer con la enzunga, pues simplemente el tata, el padrino, da una enzunga y cuando él deja un pedazo de la enzunga, un cabo de la enzunga del tabaco, entonces lo coge y lo guarda para precaución, porque ya tiene la saliva de esa persona y por lo tanto podemos quitar el espíritu. Por lo tanto, el gangulero puede utilizar, el padrino puede utilizar esa maña para quitar una protección a un ahijado que traicionó en el Munanso Congo, y estas son las bases que tiene un tata, un padrino, para así quitar las protecciones de un ahijado que traicionó el Munanso Congo. Y esto lo hacen los ganguleros del Tambatilanga del tiempo de la colonia. Siempre tenían una trampa, ya que el gangulero es conocido por las trampas o tanguames que él hace. Y esto, claro, como el padrino te va a hacer una trampa, él no te hace una trampa, el padrino no te hace una trampa si usted no ha hecho algo malo en contra de ese Munanso Congo, o ha traicionado el Munanso Congo, o ha traicionado a sus hermanos religiosos, o ha traicionado a su propio padrino, a su propia madrina. Ya el tata, el padrino, tiene ese mocho de tabaco que guardó, que esa persona fumó. Puede estar guardado por mucho tiempo, por años, y nunca el padrino va a hacer nada. Pero cuando no conocemos sobre esta religión, por eso decimos que cuando fumamos una enzunga en cualquier lugar que nosotros la fumemos, cuando ya no queremos fumar más, la ponemos abajo del pie y con el pie movemos el pie para ripiar la enzunga y con la mano también lo ripean. Muchos ganguleros en Tambatilanga cuando terminan ripean el tabaco para que no puedan coger sus acciones o que le puedan robar en un momento determinado sus corrientes o sus espíritus. Sabemos que hay espíritus que son más difíciles de coger, pero cuando un espíritu es gangulero, pues simplemente el tata que está haciendo el trabajo hace un llamado a ese espíritu y el espíritu, como es tata, tiene que presentarse y por lo tanto cae en la trampa el tanguame que están haciendo para recoger al espíritu y romper las corrientes que puede tener ese espíritu, ya que muchos de estos espíritus están más atrasados y se dedican con el dueño a obedecer los trabajos que manda hacer un tata que desconoce, y esto trae por consecuencia que utiliza a su espíritu, que es un espíritu protector que nació con él, lo utiliza para hacer en Saras Malongo trabajos malos, y estas son las consecuencias que puede haber cuando usted utiliza a sus mismas protecciones para hacer daño. Estamos hablando de las protecciones que son africanas, las que tienen el arrastre de llevar esta religión, porque en vida ellos eran religiosos. Estos espíritus en vida eran tata, por eso es que los trabajos que se hacen siempre son para los tata o las yayi, porque los engueyos no le obedecen lo que hace el engueyo,
porque esto se trata de jerarquía. Si usted es un tata, no obedece a un engueyo, y por lo tanto ellos son espíritus que están materializados porque trabajan esta religión y no obedecen a otra persona que no sea tata. Por eso que todas estas cosas que conocemos son tan importantes en la vida que tiene un religioso para así realizar todos estos tipos de ensaro o trabajo. Aquí hacemos una trampa como especie de una telaraña, una plauña, como la telaraña de una araña, una plauña. Y esto va a atar al espíritu, rompiendo las acciones que tiene, rompiendo el poder y la fuerza que puede tener este espíritu porque es llamado y atraído para esta trampa o este tanguame que aparece aquí. Todas estas cosas, como dicen, una enganga que es buena nunca tecia, nunca se echa para atrás. La enganga obedece al tata y hace lo que el tata indica. Por lo tanto, todo lo que diga el tata, los espíritus van a obedecer y también los espíritus van a dar mensajes, van a dar conocimiento, van a dar formas de trabajo que va a estar utilizándose si el gangulero conoce lo que le han dicho o sabe en base a los trabajos o ensaras que se están haciendo. Estos tanguames, que son bien representativos, que muchas veces usted es un tata, pero no puede hacer una trampa, no puede hacer un tanguame, porque no tiene los conocimientos adecuados, porque no tuvo la oportunidad de que su padrino lo pudiera enseñar, o su padrino puede haberlo conocido las trampas o tanguames que existen, pero no las da a conocer por miedo a la traición que puede existir entre los propios ahijados, y esto sucede en todos los munanzos Congo, siendo los padrinos buenos, y si son malos, pues más traición van a haber en esos munanzos Congo, y con el tiempo esos munanzos Congo se romperán. Los munanzos Congo que se mantienen son los munanzos Congo correctos, porque se han mantenido a través de 30, 40, 50, 60, 70 años, hasta que el padrino de su caída, hasta que el padrino muera. Y muchas veces estos munanzos Congo siguen con el baconfula, aquel que arrea con la pólvora, o el guacanquizo, el mayordomo, la mano derecha del tata. Muchos de estos munanzos Congo, pues cuando se rompe, se terminó, le dan camino a la enganga y los ahijados cogen su camino. Muchos ahijados, otros ahijados que conocen más, pues se van a quedar con algunos ahijados de ese mismo munanzo Congo y van a seguir la tradición. En otras ocasiones van a seguir la tradición y va a seguir el munanzo Congo con el hijo de ese tata, de ese padrino que dio su caída y murió. Pero muchas veces estos padrinos quieren romper ya ese ciclo de las engangas y de los munanzos Congo, y muchas veces quieren que a él cuando muera lo eleven y le den luz y conocimiento y no quede para un espíritu más de su propia enganga. Esto, conocerlo es tan importante que le va a dar una idea precisa de lo que es todo esto de las reglas congas del palo monte, del palo mayombe, cómo es que funciona todas estas formas primitivas y hasta dónde el gangulero puede saber cosas importantes que le van a servir en su vida como religioso. Yo siempre he tratado de engrandecer esta religión enseñando formas primitivas y engrandecer también a los propios religiosos para que tengan más expansión de sus propios conocimientos de lo que ellos ya mismos conocen.
Si hablamos sobre Palo Mayombe, sabemos que es una de las religiones más difíciles que existe para aprender. Cuando nos adentramos más a la religión, más complicada se empieza a poner. Y por lo tanto, si no conocemos las patipembas o signos que podemos trabajar con ellos, pues entonces vamos a estar en una nebulosa incumpliendo estas reglas congas. Los espíritus del Palo Mayombe no le interesa. Si usted se confundió, usted va a pagar. Y por lo tanto, usted no se puede confundir. Por eso que tener visión, ver, escuchar o sentir los espíritus, teniendo una base del espiritismo, cuando usted pasa a estas religiones, va a ser parte también importante, porque usted va a estar viendo lo que usted está haciendo y la ceremonia o el trabajo que está haciendo el espíritu. Por lo tanto, un gangulero que es vidente, un gangulero que pasa espíritu, un gangulero que escucha a los espíritus, un gangulero que pasa a los espíritus, que lo siente, entonces este gangulero va a tener más oportunidad de aprender porque está haciendo un trabajo, pero está viendo cómo los espíritus entran y salen del trabajo y la ceremonia que ellos hacen. A la vista simple, usted no está viendo nada, usted está viendo un trabajo, usted está viendo patipemba, signos, pero no es así. Funcionan, por eso hacemos los trabajos y tienen que haber entrada y salida del espíritu, porque el espíritu entra al tanguame, a la trampa que estamos haciendo y salen, entran y salen. Y si están encerrados en un círculo que no pueden salir, pues entonces simplemente está poniendo al espíritu, como decimos, esperando a ver qué es lo que usted va a hacer y usted nunca hace nada. Cuando usted no sabe trabajar con las patipembas o signos, viene el espíritu al llamado que usted está presentando para dejar también un rastro y no quedarse el espíritu, el Enquisi de Nganga, en un limbo. Esto significa que el espíritu entra y no puede salir del trabajo que usted está haciendo, de la patipemba que usted está haciendo, porque usted lo encerró en un círculo y no le dejó nada abierto para que él pueda entrar y salir, porque los espíritus en todas estas ensaras o trabajos trabajan entrando y saliendo a la ensara que se está haciendo. Las trampas son uno de los trabajos más peligrosos que existen, porque se quedan muchas acciones. Cuando usted no sabe separar esas acciones, usted mismo puede caer en que sus corrientes también se debiliten. Y esto, claro, para un gangulero que no conoce, pues él debe estar, como decimos, todavía está volando querequeté. Todavía él está pensando que él manda legiones de espíritus y que él coge y nada más de mirar a la persona manda espíritu y hace ese tipo de cosas que tienen en su mente, que se lo ha creado a lo mejor su propio padrino, esas mentiras y esas fantasías que existen en la religión. Yo siempre he sido, yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Yo tengo que ver las cosas para yo poder después hablar a ustedes en un tema correcto, en un tema en orden, para que ustedes no pierdan, como dice, el conocimiento que queremos impartir para engrandecer más los conocimientos que usted mismo tiene. Y esto es basado en años de trabajo, 56 años la religión, no son 2 días. Y como dice, enganga buena, nunca tesia. Cuando tú tienes una enganga buena, esa siempre va para adelante. Pero cuando usted tiene una enganga que no tiene los palos necesarios, que no tiene secreto, que no tiene nombre, que todo es un invento, todas esas engangas que le faltan los palos, mira que yo lo he dicho y siguen en lo mismo. Nosotros hemos explicado en más de una ocasión que las engangas trabajan en movimiento circular. Así producen las corrientes en movimiento circular
primero a la izquierda para proteger el corazón del dueño del tata, del dueño de la enganga, y a la derecha para recoger las acciones en su propio Munazo Congo, o recoger las acciones o arreo de espíritu Inquisi Malongo que han mandado. Y esa es la forma. Ahora están estas engangas que le faltan palos. ¿Qué sucede? Cuando una enganga le faltan los palos, pues simplemente rompe las acciones que tiene la enganga. Al romper las acciones, pues la enganga no produce corrientes. Simplemente se estanca en el mismo circuito de donde le faltan los palos, porque no puede seguir el trabajo que está haciendo ella. Cuando tenemos enganga, las engangas tienen que tener un grueso de palo aceptado. No pueden ser palitos finiticos ni nada de eso. Tienen que ser palos bastante gruesos para que la enganga sea una enganga fuerte y poderosa. Tiene que tener los diferentes palos que necesita: jiquique, brahacha, roble, palo vencedor, palo cajemuerto, y muchos palos que utilizamos: jiquique, brahacha, palo ramón, y todos estos palos que son importantes en las formas primitivas que existen. Cuando nosotros somos unos ganguleros consagrados por ciertos años, trabajando casi a diario esta religión, sin decir nunca una mentira a nadie, expresando formas primitivas para conocimiento y engrandecer a esta religión y engrandecer a los creyentes, pues entonces, cuando vemos personas que están cometiendo estos errores, que muchas veces lo explicamos, que muchas veces lo decimos, nos encontramos esta nebulosa en todas estas religiones, construido en ganga, en macetas de sembrar mata, construida en ganga o candango, que utilizan en caldero de guerrero una enganga, o los llamados palos de parque, que utilizan cualquier palo. Al padrino no le interesa, el padrino lo que le interesa es cobrar, no le interesa la enganga que está hecha. Ahora, estas personas que arman 5 o 6 engangas en un día, ¿qué usted cree que puede suceder? Eso es un sancocho. ¿Por qué es un sancocho? Porque una enganga nunca se termina de construir, y por lo tanto, cuando no se termina de construir una enganga, ¿cómo usted va a hacer 5 o 6 engangas? Que yo las hice por 3 meses, estuve trabajando. Todo eso es un cuento, una mentira. Todas esas engangas son engangas de mala sombra, engangas falsas, y están engañando a otros religiosos, a otros que están en la religión, haciéndole todo este tipo de mentira que da vergüenza a la vista de los que conocen sobre esta religión. Aquí vemos cómo el gangulero echó en Toto de Enfinda y también en Toto de Cunalombo del Monte, también puso hierbas para así dar ofrenda a los espíritus que están trabajando en el tanguame, en la trampa, utilizando también una berenjena que va a servir como ataúd para el espíritu. Utilizando todas estas cosas, el gangulero hace un trabajo verdadero. Muchas personas, cuando yo puse primero este video, esta es una nueva versión, pues utilizaron signos que yo estaba poniendo alrededor del tanguame, de la trampa, y enseguida empezaron a inventar. Esos fueron los primeros inventos hace 12 años atrás. Después siguieron inventando, siguieron mirando y siguieron inventando. Aún muchas veces yo no explico los significados y ellos lo utilizan. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo esta gente está utilizando cosas que no saben?
cómo es que caen ellos mismos en la facenda, en la mentira de toda esta religión. Yo siempre he trabajado palo mayombe. Yo nunca he cruzado lindero, ni he brincado lindero. Cuando yo no sé una cosa, o la averiguo, o simplemente no la hago, porque no la conozco. Ahora, estos nuevos religiosos que existen tienen un sancocho tan grande, personas que a lo mejor saben cantar, que son buenos gallos, quieren inventar también en la religión. Es un invento constante, una mentira, una falsedad en esos calderos o candangos que representa a Siete Rayos en una maceta de sembrar mata. ¿Cuándo se ha visto nada de eso? Y eso lo hay aquí, allí, porque es que no saben. Y como no saben, pues hacen las cosas donde quiera. Le ponen esos palitos finiticos a la enganga, le dejan de poner los palos alrededor. Mira que yo lo he dicho, mira que yo lo he enseñado. Todavía tienen esa oportunidad que lo estoy enseñando, pero ¿qué va? Son envidiosos, son sinvergüenza, porque quieren hacerlo a la forma que es y no es así. Las cosas llevan su orden. Por eso es que yo soy un buen religioso, porque yo tengo un orden religioso. Yo no hago cualquier cosa. Cuando yo presento un ensayo o un trabajo es porque yo la he analizado, la he aprendido y después que la he aprendido la he podido hacer. Si usted no tiene un padrino que le enseñe, usted nunca tuvo esa oportunidad, usted va a tener limitaciones cuando usted trabaja para los mayombe. Ahora usted está acostumbrado a hacer un cuatro vientos, porque yo le he enseñado 1.000.000 de veces lo que es un cuatro vientos, que bueno, ahí es donde empieza la religión. Hay que empezar con un cuatro vientos casi siempre en todas las patipembas o signos. Las firmas o las patipembas de las deidades son iguales para todo el mundo. Un siete rayos para todo el mundo. Un mamachola es para todo el mundo. Un tiembla tierra es para todo el mundo. Donde está la mezcla de estas patipembas o signos es donde tenemos que aprender. Si no aprendemos, entonces ¿cómo vamos a lograr ser buenos religiosos? ¿Podemos seguir robando? Sí, pueden seguir robando. ¿Pueden seguir estafando? Sí, pueden seguir estafando. ¿A otras personas? Sí, a miles de personas. Pero a los verdaderos religiosos que van escuchando las formas primitivas y cómo el cangulero debe trabajar, a eso ya no lo vas a engañar más. Si esa persona va a decir que tú lo que tienes es un sancocho. Y ya todos sabemos, porque quien ha ratificado todas esas frases soy yo. Sabemos que cuando decimos sancocho lo que está haciendo es una barbaridad. Y lo vemos, lo estamos mirando. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que este tipo se ponga a hablar en las redes sociales de que es un buen religioso cuando tiene una enganga que le falta los palos y está hecho en una maceta de sembrar mata? Y engaña a este y engaña a otro, porque a lo mejor habla un poco de dialecto, yo no sé qué dialecto es, pero habla, y entonces tú lo ves que está, porque todo lo quiere acaparar. Pero no, esto no es cuestión de acaparar, esto es cuestión de presentación. Y todo el mundo sabe que cuando ve un trabajo de Tataí Tiraca, tú dices, aquí yo puedo aprender porque esta persona está diciendo varias cosas. A lo mejor no puedo hacer ese trabajo, pero tengo una idea de lo que es. Y por lo tanto, si eres un gangulero inteligente, pues simplemente vas a poder hacerlo. Ahora, si eres un religioso de eso, un religioso improvisado, que quiere ganar dinero en base a la religión, que bueno, eso no está en mi crítica. Las personas trabajan y tienen que ganar dinero. Las personas no lo hacen gratis. Antiguamente lo hacían gratis. Bueno, sí, algunas veces. Algunas personas se lo conseguían gratis, otros se lo cobraban. Lo que no le cobraban a este, se lo cobraban a otro. Así funciona esta religión. Cuando usted no cobra, usted recoge el arrastre de esas personas que usted le está haciendo el trabajo. Así que no podemos decir nada sobre el costo
que pone cada religioso, porque ya que los espíritus no ponen ningún costo, son los religiosos los que ponen el costo del trabajo que van a hacer por los conocimientos que tienen. Ahora, usted va a hacer un trabajo y usted lo va a pagar, pero usted quiere ver que se vea por lo menos que usted va adelantando. Pero no te hace muchas veces, porque trabajar brujería es un trabajo fuerte. Trabajar palo mayombe no es un trabajito sencillo, es un trabajo bien fuerte. Y mucho, cuando te dicen, ven tal día que yo te lo hago el trabajo, te dan un poco de tierra a la enganga y te dice, toma, échale eso a fulano, sí, claro. Y eso va a ser todo. Y va a estar robando sin hacer el trabajo. Yo me pregunto si esto puede proseguir, hasta qué tiempo puede seguir la mentira. Si no hay o no existe, cuando yo dé ya mi caída, que yo muera, bueno, los ahijados míos pueden seguir diciendo y explicando formas primitivas. Pero cuando yo dé mi caída, pues entonces ahí es donde se van a despretroncar la gente, a hacer más malos todavía los trabajos que están haciendo en la religión. Primero que nada, usted tiene que tener los palos necesarios para su enganga. Ah, no, que usted vive en Honduras y no los consigue, tiene que ir a Cuba y buscarlos allí. Si usted vive en Ecuador, tiene que ir a Cuba a buscarlo. Ah, usted lo va a hacer su enganga con palo de parque. Ah, bueno, palo de parque, una maceta de sembrar mata, un caldero de guerrero, porque no hay caldero grande, tiene que salirlo a buscar y tiene que comprarlo donde quiera que sea, cargarlo, comprarlo por las redes sociales, hacer cualquier cosa. Pero usted tiene que tener lo que tiene que tener. No puede inventar. Aquí vemos la enzunga de lo que hemos hablado anteriormente. Cómo el padrino ha robado el tabaco de ese ahijado que traicionó a ese Munanzo Congo y lo traicionó al padrino para ahora robar sus protecciones, porque el padrino sabe todo lo que tú sabes. El padrino sabe todo lo que tú haces, porque es tu padrino, porque fue el que te hizo, te rayó como gangulero. ¿Cómo no va a saber? Va a pasar a amarrar a la representación del muñeco, que es el espíritu que vamos a quitar. Bueno, yo a veces me pregunto cómo es posible que muchas personas estén incumpliendo estas reglas conga. Esto vuelve loco a las personas. Quiero decirle eso a ustedes. El que no tiene un padrino no tiene control de lo que es esta religión. Simplemente te vuelve medio loco. Entonces en esta religión. Aquí vemos la enzunga que fumó ese ahijado, que traicionó a ese Munanzo Congo, que traicionó al padrino, que traicionó a la madrina, que traicionó a los hermanos religiosos, a los pangue o panguiami. Y ahora es, como decimos, el turno que nos toca a nosotros de hacerle la vida imposible a ese ahijado. Cuando el ahijado no hace nada en contra de su Munanzo Congo ni en contra de su padrino, la misma enganga no permite que el padrino haga un trabajo de malas artes o una ensara malongo en contra de ese ahijado, porque es hijo de la enganga. Pero cuando ese hijo traiciona al Munanzo Congo, traiciona al padrino y a los propios empangui o panguiami, entonces está en la nebulosa esta que estamos ahora realizando y enseñando más o menos cómo es que funciona en la intimidad de su Munanzo Congo, cómo un gangulero realiza estas trampas o tanguami a su enemigo. Yo nunca tuve problema con mi padrino, jamás. Bueno, yo siempre fui un buen ahijado,
para lo que me necesitaran. Ahí estaba yo presente, porque yo quería aprender. ¿Cómo tú quieres aprender? Como hay personas que me escriben, no, porque yo quiero aprender lo que usted sabe. ¿De dónde usted va a aprender lo que yo sé? Si yo lo he aprendido en 56 años y sigo aprendiendo. No, porque yo le pago. Usted no tiene para pagarme si yo le enseño. No hay dinero que pague esto. No, yo le doy lo que usted quiera. No, yo no necesito dinero. Yo lo que necesito es tener mi conciencia tranquila en base a los conocimientos que yo conozco. Para tú ser un buen padrino, tienes que haber sido un buen ahijado. Para que el padrino te tenga confianza y te pueda enseñar lo que no le va a enseñar a otro ahijado. Por lo tanto, usted tiene que ser un buen ahijado para después, cuando usted sea un buen padrino, ser un buen padrino y poder explicar y poder dar a conocer formas primitivas. Aquí vemos cómo pasa por la candela al espíritu que coge posesión del muñeco, y esto va, como dice, a aflojar al espíritu. En base a la trampa, el espíritu no se puede ir de ahí y está encerrado en esa tanguama, en esa trampa, donde el culpable es el dueño del espíritu, que utiliza los espíritus protección de él para hacer daño. Claro, a los espíritus que son africanos, aquellos que son Congo o congas, que utiliza para estar haciendo trampa, para haciendo daño a las personas. Por eso los espíritus de uno los cuida y le da conocimiento, porque más conocimiento tiene, menos te lo pueden arrebatar. A más materializado que está el espíritu, más rápido te lo pueden quitar. Utilizamos el tabaco, utilizamos al muñeco y a la vez utilizamos estas formas primitivas que van a servir, esta berenjena que va a servir de ataúd a la trampa que hemos hecho al espíritu. Claro, sabemos también el nombre del espíritu. Claro que el espíritu nunca da el nombre de él. Muchos espíritus se llaman como quiera, porque no dan los nombres que tienen. Pero, como tal cosa, lo estamos llamando igual. A la vez de que tenemos la insunga con la saliva de esa persona, ya simplemente estás en problema. Porque él, cuando llega un africano que conoce, un espíritu que conoce, lo primero que hace, que cuando termina de fumar la insunga, la ripea, la pone atrás abajo del pie y la mueve hasta que se desbarata. Eso lo podemos ver en los africanos, en los espíritus africanos que pasan por muchas personas, o cuando viran el lutete, cuando toman aguardiente, que viran el lutete, es para dar tiempo de que el lutete se seque, el aguardiente se seque y no sea utilizado para una trampa. Todo esto que estamos hablando, usted no lo va a encontrar en el libro de Lidia Cabrera. Todo esto son experiencias vividas a través de 56 años en la religión. Y esto te abre paso a tener un entendimiento donde usted está metido, porque muchas personas lo rayan y no le dicen las consecuencias. Las consecuencias de esta religión es de que usted se rayó y usted juró menga, juró, como dice, juró en ganga, pero cuando usted dé su caída, que usted muera, usted va a servir como espíritu a esa misma enganga, como inquisi de enganga, con un mayor rango porque usted era el dueño de la enganga. Por lo tanto, cuando usted muere, usted va a servir como espíritu a su propia enganga. Y esto no lo dicen, o no lo saben, o no lo explican, o no lo dejan saber para que las personas tengan idea de dónde están metidos.
Por eso muchos religiosos, muchos tatas cuando mueren, le dan camino, manda a darle camino a la enganga para romperle el ciclo y que ellos piden que sean elevados, que sean dados conocimiento para no seguir en el arrastre de esta religión del palo mayombe afrocubano. Cuando nos encontramos con personas que conocen sobre esta religión, saben que estamos hablando la verdad, que no tenemos ningún cuento, porque del cuento no vivimos, vivimos de las verdades. Usted vive del cuento, usted tendrá que seguir haciendo otro cuento. Pero yo vivo de las realidades, de las verdades, de los años que he aprendido en base a estos conocimientos, cómo yo puedo presentar un trabajo delante de todos ustedes sin temor a que vayan a decir, porque qué sé yo. No, tienen que escuchar lo que yo estoy explicando, porque eso va a concernir a todas las personas religiosas que están dentro de esta manifestación. Para mí es importante dar a conocer formas primitivas, dar a conocer los conocimientos míos. No soy orgulloso en base a lo que conozco, lo digo sin tanto lío, sin tanto alarde, sin tanta fantasía. Enseño lo que conozco. Claro, no lo puedo enseñar todo porque algo tengo que quedarme yo, pero sí, al menos, usted va a estar viendo el programa y va a estar diciendo, coño, está bueno este programa, la verdad. No, el Tataíta lo hace bien. Lo explica, porque yo he tratado, yo no soy narrador ni nada de eso, yo lo que soy gangulero, yo he tratado de ir adaptándome a poder enseñar a las personas para un buen entendimiento. Porque cuando usted quiere saber sobre la religión a su padrino, simplemente le dice, no, ya tú aprenderás. Nada, con el tiempo tú aprendes. Tus espíritus te lo van a decir en sueño. Todo eso es mentira. Todo eso es o no sabe contestarte o no te quiere contestar. Pero la mayoría de las veces que no saben, los religiosos hacen preguntas a veces un poco fuertes. Si usted no tiene la contesta o la respuesta, entonces usted tiene que decirle, bueno, no, ya usted aprenderá, no se preocupe, que con el tiempo se aprende. Es verdad que con el tiempo se aprende, pero te toma medio siglo aprender. Sí, no se aprende de hoy para mañana. Como hay personas que me escriben y me dicen, no, yo quiero que usted me enseñe lo que usted sabe. ¿De dónde te voy a enseñar lo que yo sé, chico? ¿Qué más quisiera yo poderle enseñar más de lo que yo sé? Pero no funciona así. Además, para usted aprender se lo tiene que ganar en la religión. Que usted ahora está en las redes sociales, que usted ve muchas cosas y que hablan muchas cosas. Bueno, sí. Pero en la práctica, escuchando, mirando, es como usted aprende esta religión. Ahora todo esto yo le hago un cuento. Usted hace una trampa así, pone estos signos, hace este signo, hace este otro. Y si usted no lo ve, usted no sabe qué va a hacer. Por eso se dice que esta religión se aprende en la práctica, mirando, escuchando al lado del padrino. Yo casi he sido un esclavo de mi padrino. Yo nunca cobré cuando yo ayudaba a mi padrino, yo nunca cobré, ni me dieron derecho de nada, ni nada. No soy como yo que da el derecho a las personas y a los ahijados y eso, no. Mi padrino no estaba en nada de eso. Que Dios lo tenga en la gloria. Mariano no es paso veto. Así que así funciona. Eso de que tú estás aprendiendo y vas a cobrar, no, tú no puedes cobrar si tú no sabes nada. Ya ese es el pago tuyo, aprender. Aprender es el pago que usted va a tener. Y usted tiene esta oportunidad ahora que esta religión se ha puesto en las redes sociales, pero antiguamente no se podía hacer nada de esto. Ni los religiosos del palo mayombe ni se dejaban de tratar. Así que imagínense, ahora nosotros podemos ver, claro, sin entrar por supuesto en los secretos de esta religión, porque un trabajo lo puede ver cualquiera. Siempre que yo haga un trabajo, que le haga un trabajo a cualquier persona, le digo, venga con 2 acompañantes, 1 o 2 acompañantes por lo menos, para que usted tenga
noción de lo que yo estoy haciendo. Yo no quiero engañar a nadie, yo lo hago de corazón y siempre que haga un trabajo lo voy a hacer porque yo no quiero caer en la mentira que cae mucha gente, que caen los religiosos. No, ven que yo te lo hago, págame tanto. Y después viene y te dan un poquito de tierrita ahí y te dice, toma, échele esto a tal sitio. Y estás engañando, robando con engangas de mentira, con engangas de mala sombra, engangas que le faltan palos, engangas con palos de... enganga con palillo, de eso que tú utilizas, palitos de eso en la enganga, engangas de mala sombra, engangas de tendedera con los palos largos así, en caldero de guerrero, engangas que le faltan los palos, engangas o candango construido en macetas de mata, con quillumbas de plástica, con esqueletos plásticos, con espejos de coqueta. Oye, ¿hasta cuándo va a seguir siendo esto? Esto es una barbaridad lo que está sucediendo. Esto da vergüenza decir que esto es Palo Mayombe afrocubano, una religión tan respetada. Aquí vemos cómo el gangulero con una tijera va a romper las acciones y la fuerza de ese espíritu. Y este espíritu va a estar ahí y después va a pasar a una botella y lo van a embotellar. Y ahí lo van a tener por años. Y quizás en una oportunidad el gangulero lo utiliza. Utilizó la berenjena como un ataúd y ahora encajó un puñal y también encajó una tijera. La tijera va a romper las acciones de los espíritus. Hemos dicho que las engangas tienen que tener tijera, pero tienen que estar cerradas, porque si la tijera está abierta, rompe las acciones de tu propia enganga. Arrea, como dicen, con el güenque en cuya cumbamba, con el guiro de arreo para la propia enganga. Y cierra la berenjena, donde va a quedar encerrado el espíritu. Va a prender un candil. Aquí vemos el candil que hemos hablado anteriormente en un trabajo que hicimos. Y el candil va a estar el gangulero pidiendo en contra de esa persona, de ese enemigo. Y quiero decir que estos trabajos se hacen en la macureré, en la madrugada, porque es más fácil separar el ángel de la guardia de la persona, utilizando esta fuerza que siempre son utilizadas, casi siempre, por personas que traicionan los munanzos Congo, o personas que simplemente están haciendo malas cosas en la religión, y entonces el gangulero arrebata las acciones de esas personas y arrebata a los propios espíritus. El candil juega una parte importante al final del trabajo, envolviendo en candela, en polla, al propio espíritu que hemos cogido. La religión, para el que no sabe, tiene que llevarla al paso. Tiene que aprender para poder hacer diferentes trabajos, para poder darse cuenta de lo que él hace y no caer en una nebulosa que puede, de un modo o de otro, traer contratiempo, no solo a usted que está haciendo el trabajo, sino a la familia que vive con usted. Por eso que todos estos trabajos de Lucancasi con Centella Andokin hay que tener mucho cuidado al hacerlo. Aprendemos y escuchamos mirando, como siempre hemos dicho, una de las religiones más difíciles de aprender que existen en Cuba, una de las religiones más respetadas que existen en Cuba y fuera de ella,
Por eso es que es tan importante escuchar a un tataíta, escuchar a un tata o a una yayi que tiene conocimiento extenso, donde usted va a poder, si no aprenderlo todo, poderlo asimilar de un modo más entendible lo que es Palo Mayombe afrocubano. Por lo tanto, no sea un guari, no sea un chismoso, no sea un enredador en la religión, respeta a sus mayores, siempre cumpla con las leyes que le pone su padrino para no caer en facenda o en mentiras que pueden estar perjudicándolo en un momento determinado. Hablamos siempre la verdad. De eso se trata este programa, de hablar las verdades para tener una expansión de conocimiento y poder expandir los conocimientos que ya nosotros tenemos por otros padrinos o por otras personas que hemos aprendido. Y esto nos va a dar esa oportunidad de aprender. Un ensalamaleco para todos los tataítas, yay, enguellos, que sambiampungo, que utaren todos los días de agüe, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con golango nunca tesis y tesia, mundo cuava. Está lucero madrugando, está lucero madrugando, está lucero arriba en Ganga madrugando, está lucero ahí en los montes madrugando, está lucero madrugando. Punta Loma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Punta Loma, lucero siembra vela, está lucero siembra vela. Punta Loma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela.